Antes de comenzar con el video, me encantaría pedirle su ayuda para llegar a 30.000 suscriptores antes de que acabe el año. Estamos bastante cerca y sé que con su ayuda, suscribiéndose, activando las notificaciones y dejando un comentario en los videos, juntos vamos a lograrlo. Así que ahora sí vamos con el video. Muchas gracias. Tema interesante, G-Sync versus FreeSync, dos tecnologías de sincronización adaptativa, una de Nvidia y la otra de AMD. Pero, ¿cuáles diferencias tienen? Bien, para responder a esta pregunta, primero que nada tenemos que darle algo de contexto al video, así que vamos a hablar acerca de sincronización adaptativa. Anteriormente hemos hablado sobre los hercios y los FPS y lo que sucede cuando estos valores no están sincronizados. En resumen, cuando los hercios son inferiores a los FPS sucede el tearing, que es un fenómeno que rompe la imagen que se muestra en la pantalla. Tarjeta arriba a la derecha para ver un video detallado hablando sobre este tema. Ahora, por otra parte, cuando los hercios son superiores a los FPS, sobre todo durante periodos de tiempo bastante cortos, sucede un fenómeno llamado stuttering o microstuttering, percibido normalmente como lagazos. De nuevo, tarjeta arriba a la derecha para ver un video detallado hablando sobre este tema. En la mayoría de monitores del mercado que normalmente cuentan con 60 Hz como frecuencia de actualización máxima, la solución pasa por limitar la tasa de frames generada por la gráfica o GPU a la tasa de hercios máxima de nuestro monitor. Para ello se crearon opciones como la sincronización vertical, opción presente en casi cualquier videojuego a día de hoy. El problema que tiene esta opción en concreto es que no solo limita los FPS y no elimina el stuttering, sino que además añade algo de input lag a tu gameplay, al tener que pasar cada cuadro por segundo o imágenes generadas por la GPU por una memoria de buffer para sincronizarlas con la frecuencia de actualización de la pantalla. Esto al final se va a traducir como que las imágenes que vemos en pantalla cuando tenemos sincronización vertical activada no son las imágenes más nuevas generadas por nuestra tarjeta gráfica y por consiguiente vamos a tener un ligero input lag, como ya lo había dicho anteriormente, con lo cual la sincronización vertical queda completamente descartada cuando se trata de jugar de forma competitiva. Para ello precisamente se ha creado el FreeSync y el G-Sync, tecnologías de sincronización adaptativa. La principal diferencia entre una de estas y la sincronización vertical o V-Sync es que en este caso los monitores que cuentan con estas opciones tienen la capacidad de adaptar su frecuencia de actualización a la cantidad de frames que genera la GPU en tiempo real, eliminando el stuttering al 100% y por supuesto también el tearing. Todo esto por supuesto, y eso sí, dentro de sus rangos efectivos. Y por supuesto sin añadir absolutamente nada de input lag, ya que ninguna imagen se va a mandar a ninguna memoria buffer. Y ahora sí, la pregunta del video, ¿cuáles diferencias tienen? Yo diría que principalmente el factor premium, ya que en el caso de Nvidia su G-Sync requiere de una GPU de Nvidia y un monitor compatible con G-Sync, que normalmente cuesta muchísimo más que los monitores con FreeSync, todo esto porque llevan un chip de procesamiento que es el que controla la sincronización de cuadros por segundo, de la cual por cierto Nvidia es creadora y propietaria, así que por este motivo los fabricantes tienen que comprar esta licencia y por eso los monitores cuestan más. Por último y como dato curioso, el G-Sync solo funciona por DisplayPort y no como en el caso de FreeSync que también funciona con el HDMI. Luego de la mano de G-Sync y de FreeSync podemos hablar de tecnologías adicionales que se suelen agregar dependiendo del fabricante de los monitores, que en el caso de G-Sync son estándares de calidad que Nvidia pone a sus monitores licenciados, como por ejemplo el ajuste automático del overdrive, que es una especie de overclock a los píxeles para que cambien más rápido de color y así se reduzca al máximo el ghosting, que en monitores de alta tasa de refresco es algo bastante notorio. Esto resulta en una imagen más clara y nítida, sobre todo en momentos de muchísima acción en pantalla. Y sí, de nuevo dejo tarjeta arriba a la derecha para ver un video detallado en mi canal sobre el ghosting, el rango efectivo de sincronización adaptativa en monitores con G-Sync, o lo que sería el rango de hercios a partir del cual empieza a funcionar esta tecnología, es a partir de los 30 hercios, teniendo como límite la tasa o frecuencia máxima de actualización del monitor, como por ejemplo 144 hercios o 240 hercios respectivamente. Eso quiere decir que cuando los FPS caen por debajo de los 30, la sincronización adaptativa deja de funcionar y entra en escena una tecnología llamada Low Frame Rate Compensation o LFC, que lo que hace en este caso es que cuando la tasa de frames caiga por debajo de la tasa efectiva de sincronización adaptativa, duplica los frames que se muestran en pantalla y eleva la frecuencia de actualización del uso del monitor para que en este caso tengamos el G-Sync activado. Se podría llegar a decir que es casi como una interpolación de las imágenes. Todo esto para reducir al máximo el stuttering en caso de una caída repentina de frames, ya que recuerden que si la tasa de frames es menor a la tasa de frecuencia de actualización máxima de nuestro monitor, no existe ningún tipo de tearing o desgarro en la imagen que se muestra en pantalla. Ahora llegó el turno del FreeSync. ¿Cuenta también con estas tecnologías? Sí, pero en este caso depende del monitor y de su fabricante, además de la certificación de FreeSync con la que cuenta el monitor, ya que como pueden ver en este cuadro existen tres tipos: el FreeSync, el FreeSync Premium y por último el FreeSync Premium Pro. Todos pertenecen a gamas diferentes. El primero de ellos garantiza
la sincronización adaptativa y una baja de latencias. Todo esto por el no uso de la sincronización vertical. Normalmente va desde los 48 Hz hasta los 75 Hz, lo cual se traduce como monitores de gama de entrada y bastante económicos. Ideales, por ejemplo, si estás empezando con un PC gaming que cuenta con una gráfica integrada como por ejemplo un APU. El FreeSync Premium está destinado a monitores con al menos 120 Hz como tasa de actualización máxima y garantiza tecnologías como la sincronización adaptativa, las bajas latencias y el LFC, o también conocido como Low Frame Rate Compensation. Por último, en el caso del FreeSync Premium Pro, tiene todas estas características, pero además le añade la compatibilidad con HDR o rango dinámico. Pero Sega. ¿Y dónde está el Overdrive y el Motion Blur Reduction o el MBR? Aquí precisamente es en donde sale lo de las marcas que les estaba diciendo anteriormente, ya que son añadidos. Eso sí, como norma general, este tipo de características están normalmente disponibles en monitores con altas tasas de refresco y diseñados para gaming. Casi ninguno de 75 Hz las tiene, o al menos yo nunca he visto uno. Y el Overdrive, por ejemplo, se ajusta manualmente y no de forma automática como en el caso del G-Sync. Y por último, de nuevo, como un dato curioso, las gráficas de Nvidia son compatibles con monitores de FreeSync, aunque no estoy seguro de si va bien al 100%. Así que déjenme saber en comentarios qué tal les va a ustedes si lo han probado. Carita sonriendo. Por último, ¿es necesaria la sincronización adaptativa? Bueno, según mi opinión y mi experiencia personal, depende. Si juegas a juegos competitivos y tienes un buen PC que te dé de forma estable más FPS que la tasa de refresco máxima de tu monitor, ya sean 144 Hz o 240 Hz, es bastante difícil que llegues a notar algún tipo de tearing, aunque sí que va a estar ahí por ley. Además de mencionar que no estará activa la sincronización adaptativa, así que en ese caso al final no vas a terminar notando ni siquiera que tienes el FreeSync o el G-Sync en tu monitor. Ahora sí, por otra parte, eres mucho más de juegos AAA que normalmente no van a más de 80 o 90 frames en un PC con super potencia, o directamente por otra parte tu PC no es demasiado buena y en ocasiones los juegos te van en torno a los 60 FPS, incluso un poquito menos de frames, pero se mantienen dentro del rango efectivo del monitor, que normalmente suele ser en AMD desde los 48 Hz, aunque es variable. Ahí sí que se va a notar y muchísimo la sincronización adaptativa. Vas a notar que se va a ir por completo el tearing, lo mismo va a pasar con el stuttering, y si llegas a activar el LFC o el Low Frame Rate Compensation, no vas a volver a notar prácticamente ningún tirón a partir de ahora. Lo digo yo como parte de mi experiencia personal utilizando un monitor con FreeSync y una tarjeta gráfica que no es demasiado buena. En su día una gama de entrada y a día de hoy una tarjeta que, bueno, es equiparable quizá a la GPU integrada de un APU de nueva generación, la RX 460 de AMD. Todo esto por supuesto en juegos AAA, porque si nos vamos hacia el lado competitivo prácticamente puedes aprovechar cualquier monitor de 144 Hz. Así que como resumen, para juegos AAA lo mejor que se puede llegar a hacer es jugar con FreeSync, básicamente porque nunca vas a alcanzar los 144 Hz o incluso obtener más de 144 FPS jugando a un juego AAA si tienes una buena calidad gráfica. Si eres un jugador competitivo, bueno, ni siquiera vas a notar que tienes un monitor con este tipo de tecnologías. Lo único que te interesa en este caso es tener la mayor cantidad de hercios posible y la mayor cantidad de FPS posible. Así que por eso de momento, al menos a mí, una persona con una tarjeta gráfica de gama baja, me viene de maravilla todo lo que tiene que ver con FreeSync y sus tecnologías en paralelo. Pero como siempre yo quiero saber tu opinión debajo en comentarios. ¿Crees que es necesaria la sincronización adaptativa? ¿Prefieres el FreeSync o el G-Sync? Los voy a estar leyendo debajo en comentarios. Les recuerdo como siempre que me pueden dejar un like, suscribirse, activar la campanita, compartir este contenido con sus amigos y así ayudar un montonazo el crecimiento del canal, e incluso se pueden hacer miembros y apoyar de forma directa y monetaria la creación de contenido. A cambio gozarán de ciertos beneficios y aparte de esto contarán con un loguito especial y la posibilidad de utilizar emotes del canal debajo en comentarios. Como siempre, gracias a todos los miembros activos actualmente dentro del canal, y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye bye.